Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar con este análisis y estudio de la palabra de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Precisamente hoy llegamos al último capítulo. Ya hemos estado muchas semanas comentando y analizando esta importante carta a los colosenses y ahora, como veis, llegamos a su último capítulo. La carta a los colosenses, hemos podido comprobar en los anteriores capítulos, es una carta trascendental, una carta de una gran importancia, por cuanto el apóstol tiene que luchar en varios frentes a la vez. Estaban por un lado los judaizantes, estaban por otro lado pues aquellos que se habían apartado de la verdad de diversas formas. Había una influencia de los gnósticos y, en fin, hemos comprobado ya en esta carta que los primeros tiempos de la Iglesia fueron tiempos muy difíciles. Fueron tiempos de lucha en el sentido de las ideas, de lucha intelectual, de lucha doctrinal. No se sujetaban todos a la verdadera y a la sana doctrina. Y habían, pues, una serie de personajes que se apartaban y arrastraban a otros al error y a doctrinas que no tenían ninguna relación con la revelación que el Señor había hecho. Bien, además de esto, no olvidemos que esta carta está escrita desde la prisión, está escrita desde la cárcel, en Roma. El apóstol había llegado allí después de todos aquellos conflictos que había tenido en Jerusalén, había sido finalmente enviado y remitido a Roma para un juicio que los judíos no podían realizar, que los gobernadores romanos en la tierra de Palestina no se atrevieron ellos a entrar en una cuestión que era de la ley de Moisés, y, en fin, se quitaron de encima aquel problema, enviaron al apóstol a Roma porque el apóstol apeló al César y allí fue él trasladado en un viaje muy complicado también. No olvidemos esto, porque cuando leemos esta carta, al principio no nos damos cuenta de la situación tan dramática, de los problemas que llevaba el apóstol encima, porque la carta la escribe él en un tono de alegría, también de preocupación, pero no por él mismo, sino de preocupación por los problemas de la Iglesia en Colosas, las desviaciones de la doctrina, los conflictos que había entre algunas personas, y todo esto le preocupaba mucho. Es muy importante darnos cuenta que él no estaba angustiado por sus propios problemas, sus propias dificultades. No era esto. Y lo vemos de una manera muy clara aquí en este último capítulo, cuando por fin él se refiere a su situación, a la situación que él tiene, que está en la cárcel. Más adelante lo veremos. Y también por el afecto, los saludos y las demostraciones que él hace de su cariño hacia toda una serie de personas que le han acompañado. Algunos de ellos están en la cárcel con él y otros que están pasando por Roma y traen, pues, los saludos, los recuerdos de los hermanos en Jerusalén.
De manera que cuando leemos este último capítulo, excepto el primer versículo, quiero decir que tendría que estar como final del capítulo 3, por la temática. Ya sabéis que los versículos que tenemos en los libros de la Biblia y también la división en capítulos no viene en los textos originales, no es una parte de los documentos originales en griego y en hebreo que han llegado hasta nosotros. Allí no hay división en capítulos y no hay división en versículos. Eso vino mucho más tarde, pero mucho más tarde, ¿verdad? Y bueno, pues en general está muy bien dividido, muy bien repartido. Los versículos, la numeración por versículos es muy interesante y es muy útil para encontrar los textos, pero que quede claro que algunas veces hay alguna equivocación, o mejor dicho, una decisión que no es muy acertada. Por esto, el capítulo 4, versículo 1, el tema tendría que estar en el capítulo 3, como último versículo del capítulo 3, porque el capítulo 3 ha hablado de la relación de los esposos, de los padres con los hijos, de los siervos con sus amos y de los amos con los siervos. Aquí en el capítulo 4, versículo 1 dice: Señores, dad a vuestros siervos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también tenéis un Señor en el cielo. Efectivamente, este tema ya lo había tratado, ¿verdad? Cuando habla a los siervos y en definitiva quedaba pendiente el hablar de los señores, de los amos. Aquel tiempo era un tiempo en que la servidumbre, muchas veces convertida en esclavitud, pues era, diríamos, normal en aquella sociedad. Gracias a la enseñanza del apóstol Pablo y de otros autores de la Biblia, gracias a eso, poco a poco, la relación de siervos y señores se fue dulcificando, se fue haciendo cada vez más una relación entre hermanos, entre personas que creían las mismas verdades y tenían la misma esperanza, porque muchos de estos siervos también eran cristianos, igual que los amos que los tenían a su cuidado. Total, que lo digo esto porque no os extrañe que el capítulo 4 empiece con un tema que ya ha venido abierto y tratado en el capítulo anterior. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Señores, dad a vuestros siervos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también tenéis un Señor en el cielo. No es una cuestión solamente de tipo social o de tipo laboral. Esto, antes que nada, el apóstol lo presenta aquí como una cuestión espiritual, religiosa, como una cuestión que se refiere a la fe y a la práctica de la fe cristiana. Porque también hemos de ver que los cristianos viven dentro de una sociedad, unos pueden estar sirviendo a otros y otros pueden ser superiores en la escala social o de alguna manera aquí en temas domésticos o laborales. Pues bien, el apóstol San Pablo no va a entrar en la cuestión de las leyes sobre estos o de las costumbres sobre estos temas. Simplemente dice que los
los señores que tienen a su cargo servidores, no solo en sus casas, sino también en sus campos. Prácticamente todo el mundo tenía campos y vivían de la agricultura y de la ganadería y necesitaban servidores, trabajadores para esto. Y la relación entre el trabajador y el amo, para un cristiano, es diferente. No es una cuestión solamente de leyes, no es una cuestión solamente de normas jurídicas. Los cristianos que eran amos de otras personas, como estos servidores, tenían que tratarlos con justicia. Justo, dice, dad a vuestros siervos lo justo y lo equitativo. Tenían que hacer ellos un ejercicio de verdadera justicia. En aquellos tiempos el servidor estaba en una situación casi indefensa. Había muy pocas normas para que se respetaran algunos derechos de ellos. Muy pocos. Los servidores estaban casi a merced completamente de los amos. De manera que aquí tenemos una de las primeras enseñanzas en toda la historia de la humanidad, donde se llama a los señores para que traten con justicia y con equidad a los servidores. No hay textos tan claros como los del apóstol San Pablo para mejorar la situación de los siervos, la situación de estos trabajadores que casi prácticamente eran propiedad, físicamente eran propiedad de los amos. Y la fe cristiana fue la que abrió las puertas a toda esta cuestión de la dignidad de las personas, de los derechos de las personas y de unas ciertas igualdades también. Y por eso habla de cómo deben dar lo justo y lo equitativo. Una buena lección para los tiempos actuales, donde debemos de tratar siempre, todos, debemos de tratar a alguien que está sirviéndonos de alguna forma con justicia y con equidad, porque nosotros tenemos también un Señor en los cielos. Nosotros tenemos un Señor en los cielos. Y eso es lo que el apóstol está diciendo en ese versículo. Y como tenemos un Señor en los cielos, pues quiere decir que también Él nos puede pedir cuentas a nosotros. Y de manera que cuando nosotros estamos en la situación de ser el señor de alguien, o el amo, o el patrón de alguien, pues que recordemos que debemos tratarlos como el Señor también nos trata a nosotros, como queremos que el Señor nos trate a nosotros, que es con justicia y con equidad. Muy bien, esto en realidad, este versículo pues pertenece, como he dicho, al capítulo 3, porque allí era donde trataba de la relación de los siervos con sus amos, y todo esto estaba allí ya dicho. De manera que pasamos al versículo 2. Estamos en Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Cuando dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora hemos de hacer un pensamiento aquí, tener presentes la situación, las condiciones en que estaba el apóstol Pablo. Como hemos dicho, estaba en la cárcel. No solamente privado de libertad, sino que estaba en una situación peligrosa porque estaba esperando un juicio.
Y luego ya más adelante, en las otras cartas, las cartas pastorales, las cartas a Timoteo, etc., en aquellas cartas ya él menciona cómo ese juicio se acerca. De hecho, ya se había celebrado una primera vista del juicio y ahora faltaba ya la definitiva. El apóstol estaba en un momento crítico. Hemos de ponernos en su lugar en esta situación de una persona que sabe que puede en este momento ser condenado a muerte incluso. Pues en ese momento el apóstol nos demuestra que su pensamiento no está centrado en él mismo. Yo no sé si él estaba preocupado o no estaba preocupado, pero esa palabra preocupado, bueno, tiene muchos niveles, ¿verdad? Todos estamos preocupados por algo en algún momento. Y un hombre que está esperando un juicio que le puede llevar a una pena de muerte, sería natural que empezara a hablar de su situación y a pedir que oren por él, etc. Es verdad que va a pedir esto, va a pedir que ellos tengan una cierta memoria y que se ocupen de él. Por ejemplo, casi la última frase de la carta, las dos últimas, antes del saludo, dice: acordaos de mis prisiones, acordaos de mis prisiones. Es casi lo último que dice en la carta. Pero antes no se refiere él a su situación. Habla de los hermanos que lo han visitado, habla de los hermanos que han pasado por allí, le han traído noticias de unos y de otros. Es decir, él habla en este último capítulo de muchas relaciones personales, habla de muchas relaciones personales. Y lo vemos, por lo tanto, con un espíritu de afecto, de cariño hacia la gente que él conocía de su tiempo, claro, que había pasado en la tierra de Israel. Y por esto él les habla como verdadero maestro de ellos, como persona que había llevado al conocimiento de la verdad a muchos de ellos, y les da toda una serie de instrucciones, les da una serie de consejos para que puedan ellos desarrollar su vida espiritual, para que la fe de ellos esté más firme. De manera que es algo muy importante tener esto en cuenta. Tal vez en una situación parecida estaríamos muchos de nosotros a lo mejor más preocupados por nosotros mismos que por los demás. Pues aquí es al contrario, el apóstol está más preocupado por ellos porque sabe que hay dificultades, hay problemas, hay personas que están intentando desviar la Iglesia en otra dirección, y todo eso él lo tiene dentro de su alma y se olvida de sus problemas, se olvida de su situación. Solamente les pide al final: acordaos de mis prisiones, o sea, acordaos de que estoy en la cárcel, como diciendo: orad por mí, pero yo tengo que deciros todas estas cosas. Él está en la prisión, pero su mente, su corazón está en los hermanos. Y también hay algo muy especial. Él está pensando desde la cárcel cómo puede llevar el Evangelio a otras personas. ¿Cómo puede hacer, de qué manera puede hacer algo para comunicar el Evangelio a otras personas? Fijaos, el versículo 3. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios
nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado. Fijaos de que lo que hay en su mente, lo que está pensando es, pidiéndoles a los hermanos, orad por mí para que Dios nos abra puerta para la palabra, abra puerta para que podamos hablar el misterio del Mesías, es decir, esa doctrina gloriosa, esa doctrina profunda del Mesías, del Cristo que nos hace libres en la verdad. Esta era la idea del apóstol. ¿Cómo podré yo desde la cárcel llevar la palabra a otras personas? No hay una solución fácil para esto. Él no se puede mover de su celda, pero sin embargo él aprovecha el tiempo que él está allí, porque a sus carceleros, a otros visitantes que podían haber ido allí, por ejemplo, gente del pueblo judío que no eran cristianos, pero que sabiendo que el apóstol Pablo era un maestro importante, incluso dentro del judaísmo, pues recibía visitas. Y él lo que pide, dice, orad por mí para que yo pueda comunicar el Evangelio a otras personas. Así que Dios me abra puerta no para salir de la cárcel, sino oportunidad, que Dios me dé oportunidad para comunicar el Evangelio a otros. Aquí hay un espíritu, como el que tenía el apóstol, desde luego, indudablemente, un espíritu de dar testimonio, de evangelizar, de una manera sencilla. No tenía ningún recurso, no tenía nada para planificar cosas, pero era la palabra, simplemente la palabra, el hablar de Jesucristo a otras personas, el decir cuál era la esperanza que él tenía y los cristianos tenían puestas en el Señor Jesucristo, como Mesías, como el ungido de Dios, aquel que había venido para ser el Salvador único, el Salvador en cuyo nombre somos nosotros rescatados. Así que les está diciendo, en el versículo 2, les dice primero que perseveren ellos en la oración, velando en ella con acción de gracias, pero al mismo tiempo dice también orad no ya por vuestras cuestiones, vuestras cosas, vuestras necesidades, orad por mí para que Dios abra puertas. Lo dice en plural, orando también por nosotros, orando al mismo tiempo también por nosotros. ¿Quién es este nosotros? Pues luego más adelante nos habla de algunos que estaban allí en Roma, no dentro de la cárcel, pero que estaban en Roma. Por ejemplo, Lucas, el médico amado como aquí le llama, Lucas estaba en Roma, Lucas estaba libre, pero con frecuencia iba a visitar a Pablo a la cárcel, ¿verdad? Pero también habla de Epafras, también habla de Aristarco, habla de Onésimo, en fin, de toda una serie de personas, creyentes, hermanos, que estaban en Roma, estaban libres, pero tenían esa libertad para ir a visitar al apóstol. Y podemos pensar que el motivo siempre de su conversación y de sus planes era cómo podemos llevar el Evangelio a otras personas. Esta era
esta era, diríamos, la gran carga que él llevaba en su corazón, el peso que él llevaba era dar a conocer el Evangelio, el testimonio, porque sabemos cuánto depende del conocimiento del Evangelio, cuánto depende en la vida de una persona del conocer o no conocer el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, fijaos que ese versículo 3 dice: orad por mí para esto, al final del versículo 3, a fin de hablar el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Así que se preocupa también de la manera de transmitir y de comunicar el Evangelio. No de cualquier manera. Esto lo podríamos aprender hoy día mucho. Él estaba determinado y decidido a comunicar el Evangelio, pero no de cualquier manera. Lo quiero subrayar esto, porque no todo es evangelización. No cualquier cosa o cualquier forma de comunicar es verdaderamente evangelización provechosa. Y por eso él dice, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Esto es lo que él pedía. En definitiva, pedía sabiduría. A veces el celo, el tener un gran deseo de comunicar el Evangelio a otros, pues puede resultar en maneras de obrar y formas de hablar que no corresponden a la verdadera naturaleza del Evangelio. O sea, hay que tener cuidado. Hemos de hablar del Evangelio con respeto a las personas, no ponernos a discutir acaloradamente, porque las discusiones no son maneras de llevar el conocimiento del Evangelio. Hay personas que les gusta discutir. Y personas, me refiero a creyentes, gente creyente en las iglesias que les gusta discutir. Y pues quien sea, con un católico romano, con un testigo de Jehová o con otro evangélico que no piensa igual, etcétera, y se ponen ahí, se enzarzan en discusiones y eso no lleva a ninguna parte. No, porque cuando hay una discusión, eso es una guerra, es una batalla y se ponen las cosas enfrentadas. Hay que tener la sabiduría de obrar como el apóstol Pablo hablaba del Evangelio. Naturalmente, al decir la verdad, al hablar de Jesucristo como Mesías, como Salvador, eso podía ofender a muchos. Eso es otra cosa. El apóstol ya tenía eso asumido, de que el nombre de Jesús era una piedra de tropiezo. El decir que Jesús es el único Salvador, que no hay salvación fuera de Él, eso para un judío era un verdadero insulto. Pensaban ellos que de esa manera se quitaba la gloria a Dios Padre. Y no era eso, porque la doctrina cristiana y las palabras mismas de Jesucristo establecen una igualdad entre el Padre y el Hijo. Una igualdad. Jesús dijo claramente que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Y esa manera de hablar de Jesús indica que, por lo tanto, podemos dirigir a Él completamente nuestras oraciones, podemos poner en Él totalmente nuestra confianza, porque cuando hablamos y pensamos en Jesucristo, estamos hablando y pensando en Dios mismo. Y no hay otro. Por lo tanto, el apóstol lo que está diciendo, que él les dice a los
a los hermanos de Colosas: orad por mí para que yo pueda dar a conocer como debo el Evangelio de Jesucristo. No de cualquier manera. Yo no soy partidario de ninguna manera de hacer una función de circo con payasos, etcétera, esas maneras que a veces se utilizan para evangelizar, los mimos estos que hablan y todo esto. Hay una serie de formas de transmitir, pues yo supongo que lo hacen con muy buena intención, como para distraer, como para, en fin, alegrar a la gente, y en el fondo el mensaje se pierde. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje muy serio, muy profundo. No es para hacer bromas, no es para hacer comedias. El mensaje del Evangelio requiere el conocimiento de la palabra escrita. Y en la Biblia no vemos nunca esas maneras. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni el propio Señor Jesucristo nunca recurren a todo eso que vemos hoy día a veces en cosas que llaman evangelización. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, porque es que está tan fuera de la Biblia, todas esas comedias, ese teatro y esas cosas que muchos piensan que es una manera de comunicar muy útil, cuando en la Biblia no se trata el Evangelio de esa forma. El Evangelio es algo muy serio para que dé a conocer ese Evangelio como debo hacerlo, siguiendo la tradición de apóstoles y profetas, siguiendo la tradición de toda la comunicación del plan de salvación que está en las Escrituras. No hay lugar para el humor, la diversión o la superficialidad de ciertas formas de comunicar el Evangelio o lo que sea, porque el Evangelio es una cosa muy seria, muy sagrada, muy profunda, en donde nada menos que se está jugando el destino eterno de una persona. Por lo tanto, no creo yo que sea una cuestión de hacer reír a nadie, ni de ilustrarlo con comedias superficiales. Y ahora, en el versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Versículo 5. Ya veis también aquí la misma idea. Andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera se refiere a los que no son creyentes, los paganos, en definitiva, la gente que está fuera de la iglesia cristiana. Y dice: andad sabiamente, es decir, comportaos con sabiduría con los de afuera, no malgastando el tiempo. No sabemos exactamente en qué estaba pensando el apóstol, pero malgastar el tiempo con los de afuera podría ser precisamente eso, intentar hablar del Evangelio de manera superficial. Hay que hacerlo con sabiduría. La sabiduría también significa, pues, seriedad, fidelidad al texto y al mensaje del Evangelio, y significa prudencia en el trato con las personas. Como he dicho antes, muy poco conseguiremos si nos ponemos a discutir: yo tengo la razón y yo digo esto y queremos demostrarle que yo conozco la Biblia más que el otro, etc. Eso
es entablar un choque con personas que no convienen. Siempre el camino de la paciencia, del amor, del respeto y de la enseñanza con la palabra de Dios en las manos. Esto es lo que dice el texto, y aquí no hay discusión entre uno ni otro. No se trata de saber quién tiene la razón, sino que la Biblia nos dice esto y esto. El camino de salvación es un camino claro, camino de la verdad. Y el último versículo, pues, el último versículo de hoy, que es el versículo 6, habla diciendo: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con gracia no quiere decir con humor, una cosa que me hace gracia, no. Vuestra palabra sea siempre con gracia. La palabra gracia es con amor, con respeto, como he dicho tantas veces hoy, y sobre todo pues llena de un contenido verdadero de la palabra de Dios misma. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Ves? Qué manera de expresarse. Es decir, que no sea algo soso, que tenga sal. Sal quiere decir que pongamos todo nuestro corazón, nuestro entendimiento en hacer que la palabra de Dios sea comprensible para otros. A una persona sencilla tendremos que hablarle con palabras sencillas. A una persona que está en las alturas de intelectuales, pues tendremos que utilizarlo, el vocabulario suyo, si lo podemos nosotros usar. Si no, será una misión para otra persona, para otro cristiano que pueda hablarle así. Pero siempre de una manera eficaz, con verdadero amor, con verdadera profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque como las personas no son todas iguales en su manera de pensar, en su forma de hablar y en su trasfondo cultural, etc., pues hemos de tener muy en cuenta cuando hablamos a alguien con quién estamos hablando. Porque si a veces queriendo hacer un bien podríamos hacer un mal, tratando las cosas de una forma inadecuada. También desde el punto de vista del púlpito, de los pastores, eso también tiene importancia. ¿Cómo debemos hablar a cada uno? En las iglesias, cuando hay una congregación, pues cada uno tiene diferentes historias en su vida, diferente formación, etcétera, y no es fácil hablar a todos para que todos entiendan. Pero, en fin, es un esfuerzo que tenemos que hacer para que todos puedan aprender algo de este grandioso mensaje del Evangelio, de la verdad que tenemos en el Señor Jesucristo. Y bien, aquí vamos a dejarlo, por hoy, porque continuaremos el próximo domingo hablando ya de los versículos 7 en adelante, que son saludos y despedida del apóstol. Ya hemos mencionado unos cuantos. Aparecen unos cuantos nombres. Es muy interesante esta parte final de la carta, porque nos encontramos a personas que ya conocemos, como por ejemplo el caso de Aristarco, el caso de Marcos, el primo de Bernabé, como se habla aquí. Nos habla de Epafras, también hemos mencionado a Epafras anteriormente.
los hermanos de la iglesia de la Odisea, que estaba cerca y que tenían que leer también esta carta. En fin, hay una serie de personajes aquí que nos interesa recordar, refrescar un poco. ¿Y por qué estaban en Roma todos estos? ¿Por qué estaban en Roma? Pues estaban en Roma porque habían ido con diferentes misiones, sobre todo por encargo del propio apóstol Pablo, que antes había estado un tiempo también en la cárcel en tierras de Palestina, en Cesarea de Filipos. Había estado también allá encarcelado, y no 4 o 5 días, había estado casi 2 años. Pero él había enviado a los hermanos de Roma algunos mensajeros, etcétera, y veremos aquí todos estos que aparecen, lo cual nos da una idea de que el apóstol no estaba solo, no era la obra de una persona sola. Él era realmente la cabeza visible de un gran movimiento de enseñanza, de un gran movimiento de esparcir el Evangelio, pero allí habían hermanos que colaboraban con él, como Lucas, por ejemplo, también, y como otros que estaban ahí junto con ellos. Por lo tanto, queridos hermanos, pensemos en estas cosas, porque al hablar de las iglesias antiguas, de las iglesias del primer siglo, nos damos cuenta de que también ellos tenían sus problemas y también ellos tenían que recurrir a la oración y a la comunión fraternal unos con otros, y que la misión de todos nosotros es ser una luz que ilumine al mundo, que ilumine a los que están cerca de nosotros. Que el Señor nos dé esa visión, esa vocación, para ser un ejemplo y un modelo ante la sociedad que nos rodea. Una sociedad que se va deshaciendo en su materialismo, en sus ambiciones. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.